Vale, pues vamos a grabar. No sé cómo va a salir esto, me da una vergüenza que te cagas estar aquí delante de la cámara. Bueno, pinceles. Como bien dice el título del vídeo, pues vamos a hablar de pinceles. ¿Qué pinceles necesitas para empezar a pintar acuarela? No necesitas todo esto, ¿vale? No, nadie necesita todo eso, yo no necesito todo eso. Vale, primero que necesitamos una paletina. Esta es de Skoda, es de pelo sintético, pero es suavecita, es una imitación de fibra natural, las cerdas son suaves y nos sirve pues para mojar el papel cuando vamos a empezar a pintar, si queremos pintar en húmedo sobre húmedo. También para hacer manchas grandes, sobre todo en grandes formatos. Desde la marca Skoda, de la serie Ultimo, que como digo es una imitación de Petit Gris. Segundo pincel que necesitamos, un pincel de lavado, un tipo mop se llama en inglés, o tipo pluma. Este es de la serie Acuario, de Skoda. Este es de pelo natural, Petit Gris. Y lo mismo, necesitamos un pincel que sea suave para cargar mucha agua y que en las primeras fases de la acuarela podamos dar lavados grandes. Este es bastante grande. Este es un 18. Aquí la Carmen del futuro, que estoy editando el vídeo y viene ahora un trozo que me he liado y lo he explicado fatal, así que lo he quitado. Que básicamente lo que quería decir es que si vais a pintar un formato que no sea muy grande, que el 18 es excesivo, el número 18, que con un 12 o un 14 os vale. Devolvemos la conexión. Las primeras fases de una acuarela así mediana os puede valer con este. Estos no son precisamente baratos, ¿vale? Son de pelo natural, de pelo de ardilla gris, lo que es el Petit Gris, aunque, por ejemplo, Skoda tiene uno que es muy similar, con este mismo diseño, el mismo mango, la misma virola, también acaba así en punta y tiene uno de pelo sintético de la serie Ultimo, del mismo que teníamos la paletina, de este mismo pelo, lo tenéis en este diseño. Os dejaré en la caja de descripción los pinceles de los que he ido hablando. No me paga nadie. ¿Quién me va a pagar si no tengo suscriptores? Suscribíos, anda, que no voy a salir de pobre nunca. Y nadie va a ver mis vídeos. Suscribíos. Vale. El número 3. Necesitamos ya un pincel, cuando ya hemos dado las primeras fases de la acuarela, pues un pincel que nos sirva de... Es que pasa gente por la calle y me distraigo. Estoy en un local a pie de calle, la persiana la tengo echada, pero la puerta es de cristal y veo pasar a la gente y de vez en cuando iré ruido y... Bueno, seguimos. Pincel de estructura, que podríamos llamar. Cuando ya hemos dado los primeros lavados y necesitamos ya un mayor control en la acuarela, dibujo... Ahora me llaman por teléfono y se me cae el pincel. A few moments later. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vale, pinceles de estructura. Necesitamos ya mayor control en el dibujo, empezamos a hacer algo más de detalle,
pero aún así, bueno, pues tienes un pincel de tamaño mediano que nos permita todavía coger bastante pigmento, bastante cantidad de agua y de pigmento. Este es de pelo sintético, es el Skoda Perla. Este es un 12, sobre un 10, un 12. Bueno, lo de los números es muy relativo porque cada marca lleva sus numeraciones. Yo me he encontrado de comprar pinceles por internet, decía, este es un 10, me va bien, o este es un 12, me va bien, quiero uno un poco más pequeño, voy a coger un 6. Y el 6 es el triple de grande que esté en otra marca. Entonces, bueno, pues así acabas, con pinceles que no necesitas, que no usas, en fin, bueno, es una fibra sintética que es bastante dura, te permite así poder dibujar, te permite bastante control, dentro de que es un tamaño mediano, pero como tiene la punta bastante fina, este está un poco espeluchado ya, este ya ha perdido un poco la punta, pero claro, es que ha llevado mucho trote. Y otro pincel que deberíamos tener, ¿cuántos llevo? Este sería el cuarto pincel. Este es un pincel de Kolinsky. También es un tamaño pues medio, lo podemos utilizar en la misma fase de la acuarela, pero este pincel es mucho más suave, entonces depende de los temas que vayamos a pintar, si necesitamos más dibujo, más detalle, depende de los temas que hacemos. Yo antes pintaba más arquitectura, pintaba más edificios y utilizaba mucho este porque me permitía más control, y ahora que pinto cosas más de paisajes, mares, cielos, campos, pues este me resulta mejor porque me da una pincelada más suave, con menos bordes, me permite menos control, pero las pinceladas son más suaves, se funden más. La fibra Kolinsky es el pelo más caro que hay, es una fibra natural, es lo que habitualmente se ha llamado siempre Marta, pero bueno, no es Marta, creo que el bicho debe ser una especie de comadreja o algo así. Y es un pelo que es muy suave, no es tan suave como el Petit Gris, como estábamos aquí enseñando el primero para las primeras fases. No es tan suave, te permite un poco más de control, pero sigue siendo un pincel muy suave. Alternativas a este pincel, este es un serie 7, no sé si se ve. No estoy enfocando. Bueno, el serie 7 de Winsor & Newton. Este pincelito vale 100 euros. ¿Necesitáis un pincel de 100 euros? No. Yo tampoco necesito un pincel de 100 euros, pero bueno, esto fue un capricho. Me lo pedí para Papá Noel el año pasado, tampoco es que lo haya usado mucho. Alternativas al Kolinsky, pues tenéis fibras sintéticas que imitan a este tipo de pincel. O sea, podéis tener un pincel similar, pero muchísimo más barato con una fibra sintética. Por ejemplo, este, que es el de Skoda también, parece que me paga Skoda, pero no. ¿Quién me va a pagar a mí? Esta es la serie versátil, y lo que dice la marca es que es una imitación de la fibra Kolinsky. A ver, evidentemente no es exactamente igual, pero te hace el mismo papel y muchísimo más económico. ¿Cuánto llevo? ¿Este es el quinto? Sí, quinto. El quinto pincel. Estaríamos todavía en la misma fase, la estructura de la acuarela. Un pincel plano, de tamaño mediano. Este es sintético y la fibra
Esta es una fibra sintética que tiene bastante nervio, no es muy suave. Esto ya es un poco en función de lo que os guste. Si queréis más control, pues este tipo de fibra sintética, o pues podéis tener una fibra natural que es más suavecita, que nos va a coger más agua, nos va a dar una pincelada más suave, se va a fundir, va a dejar menos bordes. Este es un poquito más grande. ¿Por qué un pincel plano? Porque esto viene muy bien, aprovechar el filo, la forma del propio pincel. Yo no he sido muy fan de los pinceles planos, pero no los suelo usar mucho, pero para determinadas cosas vienen muy bien. Para pintar ventanas, pues apoyas el pincel, tiras para abajo, ventanas, puertas, ladrillos, piedras, edificios. Cuando pintas edificios, arquitectura, etcétera, pues el plano viene muy bien. Y luego hay gente que es muy fan de los pinceles planos, que los utiliza un poco para todo, que le gusta más el plano. Yo no soy muy fan, pero bueno, creo que es un pincel que hay que tener algún plano. El número 6. Necesitaríamos ya un pincel para detalle. Cuando ya tenemos la obra bastante avanzada, pues para hacer cosas más pequeñitas, pues un pincel que nos permita dibujar. Este también es el Perla de Skoda, el mismo que teníamos aquí, pero más pequeñito. Fibra sintética, duro, nos permite bastante control. ¿Que nos gusta más una fibra más blanda? Pues el versátil. Este es el mismo que este otro que os había enseñado, pero más pequeñito. El que digamos era la imitación de Kolinsky. Para detalles. Yo los utilizo un poco indistintamente. Cuando estás ya en la fase final, que son pinceladas que vienen bastante saturadas de color y que vas a coger poquita cantidad, pues bueno, da un poco igual. Tampoco hace falta que sea excesivamente pequeño. A ver, hay tamaños, pues esto ya es que luego comprar pinceles es un vicio. Luego siempre dices, pues si tuviera un poco más pequeño, si tuviera un poco más grande, entre este y este me vendría bien, y te lías a comprar pinceles. Bueno, esto es un vicio, nos pasa a todos, pero bueno. Con estos, para empezar, deberíais tener bastante. Y luego, por último, el séptimo de los que yo considero imprescindibles es un Rigger. Este también es de Skoda. También de la serie versátil, de lo que es la fibra esta que imita el Kolinsky. El Rigger, que en español pues se le llama ramero o pincel de filetear. Ramero porque sirve para hacer las ramas de los árboles, no tiene más. Pues es un pincel que lo que nos va a permitir es hacer líneas largas y finas. ¿Por qué este tipo de pincel? No podemos hacer lo mismo con este, no podemos hacer una línea fina con este. El problema que tenemos con este pincel es que carga muy poquita cantidad de material, de agua con pigmento, carga muy poco, y entonces nos vamos a quedar a mitad. Si queremos hacer cables de teléfono, barandillas, rejas, las cuerdas de la vela de un barco, si nos quedamos a mitad de pincelada tenemos que volver a cargar, y luego cuando retomamos queda ahí una interrupción que va a quedar feo.
Entonces este pincel es súper útil. Y luego además de para hacer estas líneas, yo lo utilizo un montón en fases finales de la acuarela para hacer cosas que son pequeñitas, que son detalles y que no necesito demasiado control, es decir, porque claro, esto para dibujar, al ser tan largo enseguida se te dobla, entonces no tienes mucho control, pero para determinadas cosas viene muy bien. Pues en el horizonte tienes unos arbolitos, pues haces así y te queda como muy suelto, muy fresco, porque no lo controlas mucho. Entonces para hacer rocas, arbolitos, cosas que queden así más sueltas, pues viene. Bueno, ya tenemos los 7 pinceles imprescindibles que necesitas para pintar. Y un bonus track. Un pincel que es muy útil y que casi nadie utiliza, que es este. A ver si se enfoca. Más o menos. No, está enfocando a la cara, pero bueno. En fin, influencer de pacotilla. Bueno, esto es un pincel de silicón. Punta de silicón. ¿Vale? Es muy flexible. ¿Para qué utilizo este pincel? Esto no es un pincel de acuarela, como se puede ver. Este pincel se suele utilizar para óleo, para acrílico. ¿Para qué lo utilizo yo? Bien, no lo tengo preparado, pero lo traigo. Para esto. Esto es el líquido de enmascarar. Bueno, la mayoría lo sabréis, pero si no sabéis para qué se utiliza esto, bueno, pues es para reservar blancos. Cuando pintamos con acuarela sabemos que tenemos que pintar de claro a oscuro, la acuarela es transparente, entonces no podemos pintar colores claros encima de una capa que hemos dado más oscura. Si queremos conservar alguna zona blanca, pues o bien tenemos que ir recortando alrededor o la podemos reservar, y una forma de reservarla pues es con este líquido. Este líquido cuando se seca se queda como una goma que luego cuando está la acuarela seca frotamos y nos sale el blanco del papel. ¿Qué pasa con el líquido este? Pues que estropea los pinceles un montón. Tú pintas utilizas ese líquido con cualquier pincel de pelo, sea sintético, sea el que sea, y el pincel se estropea. Se acaba quedando espeluchado. Que se quedan las cerdas como abiertas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se va depositando, yo esto por mucho que lo limpie, se va depositando el líquido de enmascarar, el pincel te lo cargas. Por supuesto, si vais a utilizar un pincel para eso, pues que sea un pincel ya viejo y barato, que ya porque lo vais a machacar. ¿Qué pasa? Que aunque sea un pincel viejo que no nos importe estropearlo, pues al final, como se queda tan abierto, no tenemos ningún tipo de precisión para dar el líquido. Y una forma pues puede ser este pincel, que es muy interesante. De todas formas, mi intención es hacer un vídeo explicando el uso del líquido de enmascarar y con las diferentes formas que podemos hacer para darlo. Que algunas pueden ser usos muy creativos de cosas que no son pinceles, que buscarse la vida para eso. Este no te lo vas a cargar, este en cuanto se seca el líquido, se forma aquí la capa, haces así, te quedas la gomita esta que se forma en la mano y chispón. Y bueno, pues ya está.
No sé, yo creo que ya lo he dicho todo. En fin, que eso, que si os gustan estos vídeos de materiales, voy a hacer el del líquido, pero no va a ser el siguiente. O sea, el siguiente pues será de papel, pues será de acuarela, que son, pues, son más importantes que esto. Esto no es imprescindible para pintar, pero el papel, los pinceles y la acuarela, sí. Entonces empezaremos primero por lo imprescindible. Eso, que os suscribáis y así no os los perdéis y así a ver si... A ver, porque si no esto no lo va a ver nadie. Y estoy yo aquí hablando sola para que no lo vea nadie. Bueno, pues nada, chao. No sé si ha quedado bien la despedida esta. Bueno, no tarda mucho en grabarlo. Igual lo tengo que repetir, igual no lo subo. Es que me da una vergüenza que te cagas. Bueno, suscribíos. Chao.